Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Amén. Mi nombre es Juan Antonio Martínez Sánchez, soy seminarista en tercer año de teología. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Padre Darío. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy con nosotros y quisiéramos preguntarle antes de comenzar propiamente con el tema, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Pues muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Creo que pues siempre convivir con los seminaristas, compartir un poquito de lo que Dios nos ha regalado, es una buena oportunidad para estar bien, ¿no? Entonces, ahorita pues con mucho trabajo, ¿verdad? Con este rollo del centro vocacional, pues con bastantito trabajo, pero muy contento, ¿verdad? Qué bueno, Padre. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, Padre Darío es un sacerdote recientemente ordenado, digámoslo con pocos años de ser ordenado sacerdote, pero ya con muchísima experiencia. La mayor parte de su ministerio sacerdotal se ha dedicado en el acompañamiento de los seminaristas que comienzan su formación a la vida sacerdotal. Más adelante vamos a platicar de eso, pero bueno, para todas las personas que nos están escuchando, que sepan que el Padre Darío tiene una muchísima experiencia en esto de las vocaciones a la vida sacerdotal. Recientemente también nombrado como coordinador del centro vocacional. Entonces, ¿cómo se siente, Padre, con esa nueva encomienda? Pues yo he platicado que siento así como que resucité, ¿verdad? Porque, bueno, pues tengo 9 años de sacerdote y como bien lo dijiste tú, todos los años en el seminario como formador, una experiencia pues que yo nunca pensé tener, ¿verdad? Yo me imaginaba en una parroquia, pero pues que es una experiencia que pues a mí me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal, ¿verdad? En mi conocimiento de mí mismo, de la vida sacerdotal. Pero bueno, ya eran 9 años ahí, ¿no? Entonces, ahora tener un cambio, siempre para un sacerdote, pues le hace mucho bien un cambio, ¿no? Entonces, el centro vocacional, pues siempre ha sido un servicio que me ha gustado mucho. Cuando era seminarista estuve apostolado 2 años ahí, mi año de magisterio lo hice ahí. Recién ordenado, mi primer año me partí en dos, entre la pastoral vocacional y el seminario. Y cuando Monseñor Carlitos me propone pues esta nueva encomienda, este nuevo servicio, pues le dije que sí, ¿verdad? Inmediatamente, sabiendo que pues es una experiencia muy importante, muy valiosa en la iglesia y que pues bueno, lo que pueda aportar pues con mucha alegría, ¿no? Con mucho corazón, ¿verdad? Muy bien, Padre, pues comenzando propiamente con el tema, nos gustaría que nos platicara un poquito acerca de su vocación, cómo usted se sintió llamado a esto de la vida sacerdotal. No sé si nos pudiera platicar algunas anécdotas de su juventud, de cuando empezó más bien a surgir las ideas. ¿Cómo fue ese proceso, Padre? Sí, pues mira, yo estaba estudiando ciencias de la comunicación antes de entrar al seminario. Y en las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba ahí en mi parroquia. Yo siempre he dicho que el testimonio de los sacerdotes fue algo bien importante para mí, ¿verdad? Siempre tenía como esa curiosidad de decir, oye, el padre todo el día está en la parroquia, todo el día está con la gente y al final se va a descansar solo. Yo decía, bueno, ¿qué lo sostiene en este servicio que hace, ¿verdad? Era como una pregunta como muy intuitiva, no era una pregunta que me hacía así formalmente, sino que me llamaba la atención eso, o sea, siempre entregado, siempre al servicio, siempre dándolo todo y pues al final viviendo una experiencia, una vida solitaria, ¿no? Luego pues también hubo momentos como muy concretos en mi vocación, ¿verdad? Yo servía en pastoral de adolescentes, era catequista, ayudaba ahí en la parroquia mucho, pero el momento así como más fuerte, más significativo, fue la Eucaristía, ¿verdad? Concretamente una hora santa. Yo me quedé a esa hora santa, me confesé en la hora santa y ahí algo pasó, ¿no? Siempre que me preguntan, pues digo, no lo puedo describir, no sé cómo describir. Pero yo creo que mucha raza, a lo mejor que nos está escuchando, que nos está viendo, se puede sentir identificada, ¿no? Cuando el Señor toca el corazón y algo pasa, ¿no? Yo esa noche no pude dormir,
Esa noche pues me cambió los planes, ¿verdad? Yo era muy feliz estudiando comunicación. Me gusta mucho toda esta cuestión de la comunicación. Pero ese día eso se quedó en segundo plano, ¿verdad? Yo no hice proceso vocacional, ¿verdad? Eso fue un 9 de julio del 2004. Y pues platiqué con mi párroco los siguientes días. Me llevó o me consiguió una cita con el promotor vocacional. Y luego el promotor vocacional me consiguió una cita con el rector a la vuelta de la semana. Y el 16 de julio del 2004 me aceptaron en el seminario. Entonces mi proceso vocacional duró una semana. Yo creo que por eso estoy pagando ahí en el centro vocacional, ¿verdad? Pero desde ahí hasta la fecha no me arrepiento de haber dejado la carrera, de haber dejado mi familia. Obviamente cuesta, ¿verdad? Pero soy muy feliz siendo sacerdote, ¿no? La experiencia de que el Señor te elija, que el Señor te llame, al menos a mí me transformó la vida, me cambió. Y me hizo saberme primero muy amado por Dios y luego elegido por Él, ¿no? Y esta elección pues es lo que me levanta todos los días, ¿no? El saber que el Señor tiene una misión para mí, tiene un plan para mí y que yo puedo hacer partícipe de esta experiencia a los demás. Entonces, pues en un primer momento, pues sí, fue como la locura, ¿no? Dejar todo, platicar con mis papás, decirles que me iba a dejar la escuela, que me iba a ir al seminario. A mí me dijeron que iba a entrar al seminario el 16 de julio y entró al seminario el 7 de agosto. Entonces en 3 semanas pues tuve que mover ahí como muchas cosas, ¿no? Ahora que me dieron el nombramiento en la pastoral vocacional, me dieron el nombramiento como el 20 de julio. Pasó algo parecido, ¿no? Y también fue así como rápido, ¿no? Entonces creo que también eso pues para mí es como significativo, me hace pensar que el Señor quiere algo de mí y que no lo puedo yo como postergar, ¿verdad? Claro. O como decir, no, ahorita no, sino que tengo que estar dispuesto a lo que Dios me pide y así he tratado de estar en estos años, ¿verdad? Ya 19 años de esta aventura. Excelente, padre. Tocó creo que un tema muy importante con una palabrita que mencionaba ahorita cuando platicaba su experiencia vocacional, que me llamó la atención y tiene mucho que ver con el tema que queremos platicar de fondo. La experiencia de soledad, la experiencia de a veces llegar a sentirse que uno camina solo. Comentaba esta situación de que, bueno, los sacerdotes estarán solos en las parroquias, se vivirá cierta experiencia de solitariedad. Concretamente, padre, y yo creo que esto somos testigos muchas personas y esto en su experiencia, ¿cómo ve esta situación de la soledad? En primer lugar, a nivel personal, claro. Y en segundo lugar, con los jóvenes que le ha tocado acompañar en estos años, no solamente como sacerdote, sino también pues desde que era seminarista, claro, ¿no? Sí. O sea, es un tema que el día de hoy toca fuertemente, ¿no? Yo creo que ahorita nos va a platicar un poquito más, pero creo que a lo largo de su ministerio ha tenido la oportunidad de encontrarse con muchos jóvenes que en algún momento de su vida se han sentido solos, se han sentido limitados, se han sentido así como que, híjole, o sea, me cuesta. ¿Cómo ve esta experiencia de la soledad hoy en día? Sí, mira, pues yo primero quisiera decir que la soledad es como algo constitutivo del ser humano, pues, que tendremos que partir de que venimos solos al mundo y nos regresamos solos, ¿verdad? Obviamente que nuestra fe cristiana nos ayuda a comprender que sí, venimos solos y regresamos solos hacia Dios, pero que somos seres comunitarios, ¿verdad? Desde el Génesis dice Dios, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces crea el vínculo del matrimonio, crea el vínculo de la familia, crea el vínculo de la sociedad. Sin embargo, la soledad acompaña al sacerdote, la soledad acompaña al casado, ¿verdad? Aunque duerma con su esposa, con su esposo, hay una experiencia de soledad que es muy profunda, que todos los seres humanos vivimos. Y esa soledad, vista así, no es algo malo, es parte de nuestra constitución como seres humanos. Sin embargo, hay otro tipo de soledad, tú lo decías muy bien,
que es una experiencia de soledad que se vive y se sufre o se padece. Esta experiencia de soledad así, pues no hace bien, ¿verdad? Y muchos jóvenes actualmente lo viven. Soledad que tiene que ver con experiencias de orfandad, que aunque a lo mejor sus padres están ahí, que a lo mejor no tienen experiencias duras de que papá los abandonó, mamá los abandonó, aunque los papás están ahí como si no estuvieran y están sumergidos en las experiencias de realidad virtual, de las redes sociales, de su mundo, que la soledad los agobia y que se sienten como esta falta de soporte que hace que la soledad natural pues no se viva bien, ¿verdad? O se viva con dolor. Estas experiencias de soledad tocan la vida de muchos adolescentes y de muchos jóvenes que pues que no se sienten acompañados. Y en mis tiempos, cuando yo era seminarista, por ejemplo, algo que yo veía es que le sacábamos la vuelta al acompañamiento, ¿verdad? Oye, pues dirección espiritual, híjole, pues entre menos me busque el director espiritual o el prefecto disciplinar, mejor. Y en mis tiempos como director espiritual, el acompañamiento se pide mucho, ¿verdad? Yo percibí ese cambio en la juventud actual. El joven quiere ser acompañado, necesita quien lo escuche, porque muchas veces experimentan soledad en su casa, soledad en la escuela, soledad en el mismo seminario pudiera pasar, y entonces necesitan con quien desahogarse, con quien platicar, con quien no sentirse solos cuando no se entiende la soledad como un bien, ¿verdad? Entonces, esta experiencia de soledad, aunada a otras experiencias, pues genera que la juventud también se sienta como sin rumbo, ¿verdad? O sin sentido, un poco perdidos ahí en por dónde caminar, qué hacer. Esto genera que haya una falta de compromiso, una falta de respuesta vocacional, porque al no tener un sostenimiento, pues entonces no sé cómo responder a un llamado, a una propuesta de alguien. Si estoy siempre acostumbrado a que estoy solo y de repente alguien me está invitando a un proyecto, siento que esto no es compatible, ¿no? Entonces creo que esta experiencia de la soledad para la iglesia tiene que ser pues una urgencia con los jóvenes, acompañar a los jóvenes, cuidarlos, hacerlos sentir en casa. El Papa Francisco utilizaba esta expresión, ¿verdad? La iglesia tiene que ser un hospital de guerra en donde los heridos vengan y aquí sanen, ¿verdad? Entonces creo que por ahí puede ser un poquito esta reflexión sobre la soledad, ¿no? Alguna vez platicando, y esto me surgió escuchándolo, en alguna parroquia del apostolado, se acercó un joven y platicamos un ratito. Él traía ciertos problemas y ciertas situaciones un poquito difíciles, ¿no? Al final de la plática me dijo: Semi, pues es que al final, o sea, yo tengo muchas ganas de quitarme la vida. Creo que esta expresión que encierra muchas cosas detrás, pues es una realidad latente, Sí. que se vive, que no es algo que solamente se ve en las películas, que no se ve nada más en las series, o que a lo mejor está como que muy fuera de la realidad, sino que creo que nosotros que nos dedicamos a esto, lo vemos muy de cerca, ¿no? Entonces, escuchándolo, pienso que la soledad es como que esta experiencia que usted bien ha dicho de llegar a sentirse, vaya, con muchas emociones fuertes, con muchas dificultades en el camino, que es fruto de todo esto, conduce necesariamente a llegar a un punto en el que el joven quiere, o sea, terminar con su vida, vaya, no encuentra como que el sentido. Padre, ¿cuál cree que sean las razones por las que un joven pueda llegar a decir: quiero suicidarme, quiero quitarme la vida? ¿Qué se esconde detrás de eso? Porque hablamos de sentido, hablamos de propósitos, hablamos de meta. Desde su experiencia con lo que ha estudiado, ¿cuáles cree que sean las causas de todo esto? Pues precisamente esto que tú
has comentado, o sea, muchos jóvenes, muchos adolescentes no tienen rumbo, no tienen proyecto, no tienen camino, no tienen sentido. Creo que esas 4 palabras son idénticas en esta experiencia de qué hacer con mi vida, ¿verdad? Cuando yo descubrí mi vocación, pues le dio mi vocación un rumbo a mi vida, ¿verdad? Y ya tenía yo un camino, ya tenía yo un proyecto, estudiar comunicación, casarme en un futuro, tener una familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, actualmente eso ya no es tan atractivo, ¿verdad? Ya no es atractivo casarse, ya no es atractivo eh, incluso estudiar una carrera. Se hace porque se tiene que hacer, se hace porque si no la presión social, la familia, la gente, los amigos, oye, ¿por qué no estás estudiando? Que tienes que hacer algo, etcétera, ¿no? Pero nos vamos como ahogando en una vida sin propósito que tiene muchos variantes, muchos vertientes. Yo al menos alcanzo a percibir eh, pues 3 caminos, ¿no? Uno es esta sociedad seducida, ¿verdad? Donde todo tiene que ser atractivo, todo tiene que ser agradable. Los hospitales actualmente, ¿verdad? Tienen que ser bonitos para que te vayas a sanar, ¿verdad? Cuando hay una intención previa, a ver, espérate, no es un hotel el hospital, es un lugar donde vas a sanar. Sin embargo, toda esta imagen, toda esta belleza aparente que descuida la belleza real, hace que entonces el joven esté siempre en seducción o siempre seducido. Y esto genera una pérdida de sentido a lo real, ¿verdad? Si hay chavos que se la pasan la mayoría de su tiempo seducidos en el internet, lo real no es atractivo. Tenemos mucha raza con miedo a lo real, con miedo a salir, que no se atreven a subirse un camión, que no les gusta socializar, porque pues también la pandemia ha hecho lo suyo, ¿verdad? Estar tan inmersos en una realidad de seducción en donde es más bonito lo que aparece en el celular, las imágenes, y también estamos bombardeados de imágenes, pues eso genera que la realidad que está fuera del celular pues no alcance el joven a llegar. Luego está esta experiencia de sensación de cansancio extremo, que tiene también que ver con el exceso de positividad, ¿verdad? Hay un autor surcoreano, Byul Chun Han, que habla de esta situación, ¿verdad? Antes el enemigo era la guerra, ¿verdad? Era el otro país. Ahora el enemigo eres tú mismo. Y te deprimes cuando no alcanzas las metas que deseas. Metas que no te propones tú, sino que te propone la sociedad o las redes sociales. Te comparas con el otro exitoso. Y entonces me da tristeza que no llego hacia allá. Y entonces la sociedad está tan inmersa o tan interesada en alcanzar ciertas metas que al no llegar a esas metas pues termina todo desplomado, termina sin rumbo, termina fastidiado de la vida, ¿no? Y un último, que creo que es el más complejo, es esta cuestión de la paternidad débil, ¿verdad? La situación de encontrar que la figura paterna está fragmentada, está rota. Y no solamente me refiero a los jóvenes que han tenido la tristeza de que sus papás no estén con ellos, sino que a veces hay papás que se sienten más amigos que papás y no proveen de ley. Y no se trata de volver al padre castrante de hace 20, 30 años, sino más bien el ideal de padre es pues, el padre amoroso del hijo pródigo, ¿no? Este padre que sí te da la libertad, ¿verdad? Pero también te está esperando, no para reprenderte, sino para abrazarte y para enseñarte que en tu error puedes encontrar salvación. La raza, los jóvenes, al no tener estructura, al no tener esta ley,
estos diálogos que antes a lo mejor en broma decíamos, ¿verdad? Este diálogo entre padre e hijo, ¿verdad? Pues ya no se dan, ¿verdad? Papá ya no te habla de sexo. Es más, papá no se preocupa por lo que vives. Y entonces me da miedo lanzarme, me da miedo amar, me da miedo un proyecto porque no hay sustento familiar, ¿verdad? Y todo esto pues genera un desgaste que pues se puede cuantificar en cansancio extremo, en situaciones de tristeza recurrente, problemas para dormir, problemas con la alimentación y esto que decías tú, ¿verdad? Que cada vez es mayor la estadística de adolescentes y jóvenes que tienen pocas ganas de vivir, ¿verdad? Cada vez más hay jóvenes que dicen, ¿para qué vivir? Y lo dicen como en broma, pero también la sociedad cada vez más, no sé si tú fuiste a ver la película, ¿verdad? De Mario Bros. Uh-huh. El fantasmita es un ejemplo claro sí. de la sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? Uh-huh. La muerte, ya quiero que venga, ¿verdad? Y como normal, ¿verdad? Uh-huh. Pero están manifestando allí claro. una realidad que está viviendo los jóvenes, ¿verdad? Que es decir, ¿para qué vivo? Mejor morir ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan agobiante mi vida, es tan agobiante lo que estoy viviendo que mejor quitarme la vida como un escape a asumir la vida, ¿no? Muy probablemente alguna de las personas que nos están escuchando, que están viéndonos a través de las redes sociales o en alguna plataforma digital, pueden estar haciendo como que clic alguna de estas cosas. Incluso puede ser que algún joven que esté pasando por una situación como esta necesite ciertas luces o sentirse acompañado. En ese sentido, padre, ¿qué es lo que usted recomienda como un primer paso para aquellos jóvenes o incluso aquellas personas que les toca estar al pendiente o estar al cuidado de algún otro joven? ¿Qué es lo que se puede hacer para iniciar un proceso quizá de acompañamiento, quizá de sanación, quizá simplemente para escuchar? ¿Qué es lo que usted recomienda, padre? Pues precisamente esto que acabas de decir tú, o sea, no estar solo, ¿verdad? Porque cuando la soledad está mal entendida o cuando la soledad está presente en una vida de tristeza, pues el mejor de los escenarios es pues escaparte en cosas vanas, ¿no? El peor de los escenarios es intentar quitarte la vida, ¿no? Entonces esta parte yo creo que es lo primero, ¿verdad? Es no estar solo y pedir ayuda, ¿verdad? Pedir que alguien te acompañe, que alguien te escuche. Y como decías tú, para los que acompañan, que en este caso yo diría, si me está escuchando un padre de familia, una madre de familia, un maestro, un psicólogo, es acompañar, escuchar, preguntar cómo están. Porque a veces asumimos que el joven está bien cuando a lo mejor está viviendo esto que se está poniendo tan de moda de tengo una crisis de ansiedad, tengo depresión. Es un reflejo de esta sociedad que necesita ser acompañada, que necesita ser sanada, que necesita ser abrazada, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos algo que hacer, ¿verdad? La pastoral de la iglesia tiene que ayudarle a sus hijos a encontrar rumbo, a encontrar un propósito, a descubrir un camino. Yo pienso que la propuesta de una vocación puede salvar a personas, ¿verdad? Pero es importante primero detectar lo que estás viviendo para sanar y entonces sí lanzarte a una vocación, ¿no? Pero que ya el Señor te llame, creo yo que es algo bueno, ¿no? O sea, que el Señor nos elija, que el Señor nos llame, es un motivo para vivir, ¿no? Y la iglesia tiene que hacer audible este llamado que Dios hace, pero con un proceso, ¿verdad? Con un proceso de sanación. Por eso creo que es tan conveniente 10 años de formación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que sanar
tantas cosas que trabajar, tantas cosas que acompañar, porque luego tú te vas a convertir en un sanador, en un acompañante, ¿verdad? Hay un libro que se llama El sanador herido, y creo que eso somos nosotros. Somos hombres que hemos experimentado cómo Dios nos ha sanado y pretendemos sanar a los demás, ¿verdad? Pero siempre sin descuidar que nosotros también necesitamos seguir sanando, ¿no? Exactamente. Y yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Uh-huh. El poder reconocer que a veces uno está herido, que necesita a veces incluso vencer esas barreras, esos miedos de pedir ayuda, ¿no? Claro. Qué difícil es a veces pedir ayuda. Ya casi para terminar, padre, creo que pues la pastoral vocacional en la iglesia siempre es un reto. Uh-huh. No deja de ser un reto apasionante, ciertamente, Sí. pero difícil, ¿no? Y ya como lo mencionaba al principio de este podcast, pues son muchos los retos que hoy la sociedad nos propone, sociedad seducida, muchas cosas que se ofrecen a los jóvenes, que se nos ofrecen, pues. Así como que de una manera muy específica, padre, ¿cuáles cree que sean los retos que la pastoral vocacional tiene hoy? Yo creo que, pues primero, hacerse voz en medio de tantas voces. Yo creo que eso es algo bien importante que tenemos que hacer, ¿no? Estamos tan acostumbrados a creer que porque nosotros conocemos la pastoral vocacional los demás lo conocen, y no es real, ¿verdad? O sea, si hiciéramos una encuesta de cuántos jóvenes conocen la pastoral vocacional, estamos reprobados. Creo que necesitamos hacer audible la pastoral vocacional como un lugar, no solamente como reclutamiento al seminario, que a veces ese es como el estigma de la pastoral vocacional. La antesala del seminario es la pastoral vocacional. Creo que tenemos que hacer audible que la pastoral en conjunto es un lugar de sanación y de propósito, de camino, de proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida, hacer atractiva la vocación sacerdotal, la vocación laical y la vocación a la vida consagrada. Porque una cosa es que el muchacho encuentre su vocación y otra cosa es que el muchacho responda a la vocación. Y la vocación se concretiza en cosas pues muy puntuales en la vida de la iglesia, ¿no? A mí me da tristeza que la vocación sacerdotal se vea con sospecha, ¿verdad? Que aunque el muchacho confíe en la iglesia, tenga sus reservas, ¿no? Por las situaciones que ha vivido la iglesia, pues es parte de este proceso, ¿no? De purificación. Pero la vocación sacerdotal en sí es algo grandioso, ¿verdad? El cura de Ars así lo dice, ¿verdad? Si el sacerdote supiera lo que tiene entre manos, la Eucaristía moriría de amor por lo que el Señor le pide hacer con sus manos. Si el sacerdote supiera lo que tiene que hacer con su voz, temblaría, ¿verdad? Entonces también creo que es importante hacer atractiva la vocación sacerdotal, no seducir, hacerlo atractivo, descubrir que si Dios te llama a esto no es para destruirte la vida o hacer que sufras, sino para que verdaderamente ahí encuentres un proyecto y un camino. Si Dios te llama a la vida consagrada, si eres una muchacha y sientes este deseo y tal vez dices tú, por miedo a lo que me dirán, por miedo a mi familia, por miedo a mis amigos, no respondo, pues te estás perdiendo de un proyecto grandísimo, ¿verdad? Te estás perdiendo de poder hacer que muchos hombres y mujeres se acerquen a Jesús. Entonces creo que también es importante hacer atractivo, hacer cercana la vocación a los jóvenes como un proyecto entre tantos proyectos, ¿verdad? Y bueno, pues creo que el principal de los retos es que nuestra acción pastoral lleve a los jóvenes a Jesús. Yo confío en que si el joven toca a Jesús, Él hará lo demás. Nosotros tenemos que propiciar que el joven se acerque a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues con nuestro testimonio, nuestro buen trato, nuestra alegría, nuestra presencia de que estamos convencidos, ¿verdad? Estamos convencidos de que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha elegido y que si estamos en esto es porque encontramos
sentido de vida, porque nos sentimos felices, porque nos llenan en totalidad, aunque tengamos calor, ¿verdad? Aunque nos tengamos que levantar de madrugada, la raza de afuera se levanta de madrugada, Claro. pero yo quiero responder a una vocación y eso me impulsa a lanzarme, ¿no? Entonces, pues, hay muchos retos, ¿verdad? Pero la verdad pues, les he platicado a los seminaristas que van de apostolado, a los mismos agentes de pastoral, pues que recibí esta noticia con mucha paz y con mucha alegría, y eso me da tranquilidad, ¿verdad? Saber que viene de Dios y que Él es el que pues lleva la barca, ¿verdad? Uno nomás le ayuda o le estorba un poquito menos, ¿verdad? Muy bien, padre. Finalmente, ya para concluir con este programa, ¿qué le diría a un joven que nos está escuchando, que quizá está pasando por alguna situación difícil, que a lo mejor se siente perdido, que a lo mejor no encuentra el rumbo de su vida, que está viendo qué hacer? A lo mejor también aquel joven que nos puede estar escuchando, que quiere animarse por la vida sacerdotal, por la vida religiosa. ¿Qué le diría concretamente para que pueda dar ese salto, para que pueda dar ese impulso? Pues yo le diría que no está solo y que no tenga miedo, ¿verdad? Que la soledad a veces nos puede jugar rudo, pero que cuando descubres que alguien camina contigo, que la iglesia camina con él, eso abre un panorama de poder hacerlo, ¿no? Y que no tenga miedo a equivocarse, que no tenga miedo a explorar, que se salga de ese encierro que está viviendo, ¿verdad? A lo mejor alguien lo está oyendo y tiene 2-3 días encerrado en su cuarto, ¿verdad? Y no se ha bañado. Que se salga de ahí, que salga y que disfrute la vida y que descubra en la iglesia también un camino de plenitud y que entonces se ponga en las manos de Dios, ¿verdad? Pero primero eso, que no se sienta solo, que queremos ayudar, que queremos acompañar y que no tenga miedo a que si Dios lo llama, pues Él hará lo demás. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre. Agradecemos también a todas las personas que están siguiendo este programa. La iglesia es su casa, todos caben dentro de la iglesia, tal y como lo dijo el Papa Francisco recientemente en la Jornada Mundial de la Juventud. Agradecemos nuevamente, padre, por este tiempo que nos ha regalado, que nos ha podido compartir un poquito de su apostolado y de su servicio. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.